Bienvenidos a la tertulia de amigos, bienvenidos a este espacio donde vamos a estar en este tiempo hablando en el día de hoy toca hablar de Israel, aunque ayer hablamos de Israel, más que nada tenía que ver con el tema de la actualidad. Y hoy no es que vamos a dejar de hablar de actualidad, pero sí vamos a hablar más que nada del tema de la profecía, teniendo en cuenta que estamos muy cerca del del octavo Congreso de Palabra Profética que se va a realizar en Jerusalén y que precisamente Israel y la profecía van unidos. Cuando queremos saber de los últimos tiempos, cuando queremos saber de lo que ha de acontecer, no podemos dejar de lado a Israel y la profecía. ¿Por qué? Porque van unidos según la Biblia. No podemos tener otra fuente que no sea la palabra de Dios. Y para hablar de este tema vamos a contar con Ramón Ubillos. Bienvenido, Ramón. Okay, gracias. La verdad es que Dios se compromete en su palabra, ¿no? Y dice que Dios no hará nada, es decir, nada es nada, ¿verdad? Sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Los profetas, habría que primeramente decir que es un profeta, ¿no? El oficio de profeta es un oficio que trasciende desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Es decir, tanto en la historia del pueblo de Israel como luego en la Iglesia existe y en la palabra aparecen, ¿no?, los profetas constantemente. Profetas que son personas que reciben revelación de Dios para transmitírsela principalmente al pueblo. Es decir, no a las naciones, sino al pueblo de Dios, ¿no? Y el profeta lo que hace es transmite el corazón de Dios, la dirección de Dios para su pueblo, para que esté preparado, para que conozca las cosas que van a ocurrir. Es diferente al don profético de la palabra de la profecía, que es para edificación, exhortación y consolación. Eso es. Son dos asuntos diferentes. Pero el profeta es alguien que está cerca del corazón de Dios y recibe en principio palabra de Dios para, vuelvo a insistir, para su pueblo. Lo cual para el resto es locura, y normalmente cuando la profecía se manifiesta al pueblo incrédulo lo que genera es contradicción, ¿no? Y por eso principalmente cuando hablamos de profecía estamos hablando de algo que tiene que ver con el pueblo de Dios, el pueblo natural y el pueblo espiritual. Por eso cuando hay palabra profética dentro del pueblo de Dios es algo que no encaja en los designios o en las directrices ni en la estadística humana, ¿no? Evidentemente, a lo largo de la historia, junto al don de Dios, a la manifestación de la revelación de Dios, ha habido imitación. Yo esta mañana estaba leyendo cuando un rey, ahora no me acuerdo el nombre del rey, pero un rey de Israel estaba queriendo entrar en guerra contra los sirios. Y entonces pide profecía, y entonces hay una manifestación casi unánime de los profetas que tiene a su disposición, que le animan a participar en esa batalla, ¿no? Y entonces el rey está junto con el rey de Israel, están los dos juntos. Y el rey de Israel, si era Josías, le dice: ¿no hay profeta de Jehová en medio vuestro para que podamos consultarle? Sí, está Micaías, pero es que siempre que profetiza, me profetiza lo que no me gusta oír. Y entonces llaman a Micaías y Micaías les dice: mira, yo tuve una visión de Dios, de que el Señor estaba diciendo: ¿cómo haré para que el rey de Israel entre en batalla contra los sirios y pierda la guerra? Y se acercó un espíritu
y le dice, yo conseguiré que vaya a la guerra. ¿Y cómo lo harás? Pues traeré espíritu de mentira a los profetas que están alrededor suyo. Y así estaban todos los profetas profetizando mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Que está la imitación del don de profecía, del don de profecía o del ministerio, del empleo del profeta, profetas que tenían la obligación de decir lo que Dios les decía. Tenemos ahí el ejemplo de Balaam, ¿no? Que él era un profeta, que su corazón no estaba en el orden de Dios, pero que él decía, mira, yo en mi ministerio profético tengo que decir lo que Dios dice. Y se encontró con sí, bueno, es problemas, importante, ¿no? porque tú estabas dando el ejemplo de este ejemplo de Micaías, que a Micaías no lo querían llamar porque supuestamente todo lo que daba nunca eran profecías buenas. Esto es para llamarnos la atención, sobre todo en este tiempo donde hay una proliferación de profetas que solamente profetizan bendición y cosas buenas, cuando verdaderamente la Biblia nos llama a escudriñar las Escrituras, y estas en los últimos tiempos nos traen profecías duras, de acontecimientos duros. Sí, encima la palabra nos dice que por medio de muchas tribulaciones alcanzaréis la salvación, ¿no? Es decir, que el camino de la salvación es angosto, es difícil, y en medio de él hay mucha batalla. ¿Por qué? Porque existe una voluntad demoníaca de no querer que nadie se salve. Claro, es interesante lo que dijiste camino angosto, tribulación, porque estábamos hablando del 8º Congreso de Palabra Profética que se va a realizar en Jerusalén del 22 al 29 de noviembre de este 2015, que todavía hay plazas para aquellos que quieran ir a viajar a Israel, pasear por los lugares históricos, de los eventos históricos bíblicos, y participar de este congreso. Vamos a estar dando los datos en unos minutos, pero decíamos que justo el título de este congreso es Tribulación y Avivamiento. O sea, tanto que queremos el avivamiento no viene si no es con tribulación. De la misma manera que la iglesia primitiva, si no fue por una tribulación, no se extendió por el mundo conocido, la iglesia postrera tampoco tendrá ese avivamiento si no es previo a una tribulación. Sí, hay tribulación previa y tribulación postrera al avivamiento, siempre. Siempre que hay un avivamiento es fruto de un tiempo de angustia en el cual el hombre busca a Dios, porque desgraciadamente el corazón del hombre es tendente a olvidarse de Dios cuando hay bonanza, ¿no? Y entonces uno empieza a buscar más lo suyo. Y es una constante. Dios le recriminaba a su pueblo: cuando os bendecía, os olvidabais de mí. Traía sobre vosotros tribulación y entonces me buscabais. Por lo menos entonces le buscaban, ¿no? Hoy hay mucha gente que en la tribulación tampoco busca a Dios. De hecho, es otro de los conflictos que se encontraba el Señor, ¿no? Creo que era el rey Asa, que comenzó muy bien su gobierno, su reinado, y tuvo una injerencia de Egipto, Etiopía, tal, que vinieron, y él buscó a Dios, y venían 1.000.000 de enemigos, y fue una victoria realizada por el Señor mismo, ¿no? Es decir, ellos fueron masacrados entre ellos mismos y por las inclemencias del tiempo. Sin embargo, luego tuvo otra circunstancia. Ahora tenía un conflicto con el rey de Israel, y entonces busca aliados entre los enemigos. Y el reproche de Dios es ese: cuando no fue una gran multitud la que te salvé la otra vez, ¿qué pasa? Que ahora yo no puedo. Y muchas veces los hombres se olvidan de la importancia de buscar a Dios. Y la profecía viene en aquellos que realmente están dispuestos a oír la voz de Dios, ¿no? Algo que el Señor tuvo que explicar a sus discípulos,
porque le decían, Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas abiertamente y a los demás por parábolas? ¿Por qué hablas a la gente de tal manera que no pueda entender lo que les estás diciendo? ¿Por qué ellos no me quieren escuchar? Un pueblo que no quiere escuchar la voz de Dios, Dios no pierde el tiempo, aunque manda profetas constantemente para anunciar, pero cada toque de trompeta de un ministerio profético que no es escuchado produce maldición en el pueblo, ¿no? Igual que el avivamiento, el avivamiento es precedido por una tribulación, normalmente los desastres vienen precedidos por una palabra profética. Tenemos el ejemplo del pueblo armenio a finales del siglo XIX, que fue avisado por diferentes profetas, ¿no? Y no atendieron. Vino entonces el Imperio Otomano y machacó a ese pueblo, ¿no? Y todavía estamos ahí con reminiscencias. Lo único que sí hubo gente que prestó atención, no el pueblo entero, pero quienes sí prestaron atención salieron por el mundo entero, y hay congregaciones de creyentes en muchas partes del mundo. Yo doy testimonio tanto en Argentina como en Uruguay, donde he vivido, de iglesias de armenios que se formaron de esos emigrantes que salieron por una visión profética. Sí, y la profecía sigue existiendo, es decir, Dios sigue profetizando. Lo que pasa es que los hombres no tienen en cuenta a Dios en muchas de las ocasiones. Y precisamente en los acontecimientos de los últimos tiempos tiene que haber palabra profética clara para que el pueblo de Dios sepa dónde tiene que estar y dónde no. Evidentemente siempre respaldado por la palabra escrita que está ahí y que marca la seguridad de la profecía bíblica, ¿no? Porque no nos olvidemos, y volviendo otra vez a lo de los falsos profetas, cómo nos hemos encontrado constantemente con grupos sectarios que su líder ha manifestado una profecía y dice, no, dejemos todo, Dios viene ya, y se han estado subidos en un monte esperando a que llegue el Señor ese día, y pasó el día y no llegó, ¿no? Sí, es más, y hay algunos que hasta se fueron a sitios y se han envenenado. Recordemos el caso de Jim Jong, con el reverendo Jim Jong, que se fueron de Estados Unidos a la selva de Guyana y con toda la congregación, como 900 personas, y ahí murieron. O sea, hubo una masacre. Sí, ese tipo de cosas. Por eso digo, y algo que nos da más seguridad es cuando los profetas de Dios que los hay, y es un ministerio que tiene que ser restaurado de una forma cierta, y está siendo restaurado de una forma cierta en este tiempo, van a tener una coincidencia, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de confusión, sino que los hombres de Dios que honesta y sinceramente buscan dirección de Dios van a estar en unidad en este asunto, ¿no? Y qué bueno que vamos recibiendo informaciones semejantes en diferentes lugares de hombres de Dios que están con un corazón y un oído atento a la voz de Dios, ¿no? Porque, vuelvo a decir el texto que decía antes, que Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Es decir, que lo dice de una forma plural, y no porque a lo largo de los tiempos va utilizando a un profeta determinado, y entonces la suma de los profetas en los tiempos es plural. No. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, los grandes profetas de la época estaban en coincidencia, ¿no? Y tenemos ahí a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Bueno, Daniel ya es posterior, ¿no? Pero los profetas que estuvieron antes del cautiverio
profetizaron claramente sobre lo que iba a venir y estaban de acuerdo los profetas que eran de Dios en ese aviso, ¿no?, previo. Y es más, cuando ya llegó el tiempo del cautiverio, que fue en dos etapas, Nabucodonosor se vio primero a un grupo y luego, como fueron rebeldes, al final arrasó con Jerusalén y con todo, ¿no? Les fueron advirtiendo qué es lo que tenían que hacer en medio de esa gran tribulación. Y en ese caso, lo que les decía, el que huya a Egipto será perseguido en Egipto. El que asuma y acepte el cautiverio como parte del tratamiento de Dios, de la disciplina de Dios para el pueblo, para su pueblo, ese va a quedar salvo, y vuestro botín va a ser vuestra propia vida. Claro. Y recordemos también en ese mismo contexto, en Jeremías 29, que habla de cuando Jeremías tuvo que enfrentarse con falsos profetas, gente que profetizaba que ya se iba a cumplir el tiempo, que ya estaba el tiempo cumplido para el regreso a la tierra prometida, que era lo que anhelaban el pueblo que estaba cautivo, y Jeremías de eso dijo de una manera sencilla, se lo voy a decir, naranjas de la China, que todavía no, que se casen, que se den en casamiento, que bendigan, que produzcan en la tierra donde Dios los llevó, porque en su paz iban a tener ellos paz. Sí. O sea, estaba marcando... Y les marcó el tiempo, incluso los 70 Exacto. años, ¿no? De hecho, allí la disciplina de los 70 años vino motivada porque durante 490 años no habían dejado descansar la tierra por mandato divino una vez cada 7 años. Dice, como tocan 70 años de descanso de la tierra, vais a estar fuera esos 70 años y no va a haber por dónde, porque no va a haber nadie, es decir, van a quedar 4 gatos. Y así la tierra descansó esos 70 años que no habían descansado los años anteriores. Y ese fue el dato, pero lógicamente los profetas hablaron, y luego ese Daniel que fue como jovencito cautivo, cuando llega el tiempo de los 70 años, recibe el mensaje de Dios de que están cumplidos los 70 años y que tiene que despertar al pueblo, ¿no? Y cómo los profetas sirvieron para el cautiverio y luego para despertar, y cómo luego los profetas puntuales de aquel tiempo pudieron manifestar también la voluntad de Dios de la vuelta, entonces sí, a la tierra prometida del pueblo de Israel, y cómo Dios dio gracia para que esto fuera posible, ¿no? Algo que tiene que ver con la profecía, que es importante que se sepa, es que cuando Dios da una profecía no es para que el pueblo la cumpla, sino porque Él la va a cumplir. Claro. A veces hay creyentes celosos que lo que hacen es, intentan ellos por su parte el cumplimiento de la profecía, forzando las situaciones alrededor. Y mira, pobres humanos que no podemos mover los tiempos, ni las sazones, ni los gobiernos, ni las situaciones que nos rodean. Podemos clamar y podemos ser instrumentos de Dios para el cambio, pero no podemos hacer el cambio nosotros. Y cuando alguien quiere forzar la profecía, la hace fuera de tiempo y de una manera equivocada, ¿no? Es como el perezuza que quiso sujetar el arca, ¿no? Y a veces ese es el gran problema, que la Iglesia quiere forzar el cumplimiento de una profecía. Tiene que creer en ello, esperar en ello, buscar a Dios en ese tiempo conforme Dios lo está marcando, pero es Dios el que abre las puertas. Y todo el esfuerzo humano que se haga antes de eso, primeramente que no es en el tiempo oportuno de Dios, y luego es una pérdida absoluta de esfuerzos y de tiempo. Por eso es bueno acompasar nuestro hacer al tiempo oportuno de Dios, de tal manera que Dios no solamente va a marcar lo que va a hacer, sino que va a marcar los tiempos en los cuales Él lo va a hacer. Y entonces glorificar a Dios en su tiempo y ver las maravillas de Dios en el día de Dios, ¿no? Esperando el día de la manifestación de la gloria de Dios, la última, pero también las intermedias que van ocurriendo constantemente.
Bien, estamos hablando de las profecías, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, el próximo Congreso Palabra Profética que se va a realizar en Jerusalén, en Israel, del 22 al 29 de noviembre del 2015, que quiero decirles que todavía hay plazas que van a estar unidos a 7 días donde se van a realizar un tour por los lugares más emblemáticos de Israel, un tour donde va a estar Miguel Díez junto con el tour y también dando las conferencias proféticas. Y para averiguar, creo que tiene un costo de 1.390 euros, que incluye todos los gastos, pero para averiguar bien, yo los invito a que llamen al 699-088-867, 699-088-867, o pueden ingresar en www.sefaradisrael.com, www.sefaradisrael.com, o escribir a info@sefaradisrael.com. info@sefaradisrael.com son estos mails donde se pueda averiguar, y en caso que quieran pueden hacer las reservas correspondientes, porque yo sé que en estos momentos hay algunos que tienen las dudas ir a Israel en medio de todo esto, en medio de estas circunstancias de los cuchillazos, las intifadas y no sé qué más. Bueno, desde hace 14 años, si no me equivoco, que se hacen estos tours a Israel, y desde hace 14 años que siempre, periódicamente, siempre hubo qué atentados, qué guerras, que esto, que lo otro, pero en las partes turísticas donde se hacen estos tours nunca ha pasado nada. Sí, bueno, primero está la protección divina, ¿no?, que es la más importante, y luego, a pesar de todo, lo que está ocurriendo, el Estado de Israel es uno de los estados más seguros que hay en el mundo. Normalmente, incluso esto, claro, es muy complicado poder identificar a alguien porque lleva un cuchillo, ¿no? Pero incluso los atentados que se llevan a cabo son muchos más los frustrados que los que se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad que hay en Israel es realmente bueno, ¿no? Pero independientemente de eso, por más tranquilidad, ¿no?, por aumentar la tranquilidad, seguramente las personas que siguen las noticias que están viniendo de Israel ven que en ningún caso tiene que ver con ningún turista. Y entendamos que, bueno, en Israel no es que haya 4 turistas, es decir, no es el 5% de las personas que vienen a Israel, no, prácticamente el 50% de la gente que está en Israel son turistas. Y no hay ese tipo de... ¿Por qué? Porque el acuerdo que hay entre las diferentes facciones del conflicto es que esa parte no se toca. Independientemente de eso, cuando hay situaciones de peligro que los servicios secretos conocen, desvían los grupos. Es decir, el grupo va protegido por el gobierno de Israel de una forma específica. Cada autobús lleva todos los controles de dónde está, por dónde anda, en cada momento dónde se encuentra. Los guías están en contacto directo con los servicios de seguridad, y si hay algún problema, en alguna ocasión nos han desviado el autobús de la ruta que llevábamos porque había un supuesto peligro de que hubiera alguien que pudiera atentar, ¿no? Eso lo hemos vivido, de tal manera que la seguridad es, sobre todo en el Señor, es 100%, pero en el sistema de seguridad israelí se acerca también. Y por otro lado, porque tampoco interesa ni a unos ni a otros, porque todos viven del turismo. Claro. Tanto cristianos, judíos como los árabes como palestinos. o palestinos que viven allí viven del turismo. Ahora, tú nombraste algo muy interesante, que es el gobierno israelí. Y digo interesante porque creo que como nunca o como hace mucho tiempo, este gobierno de Israel tiene muy en cuenta las profecías bíblicas. Bueno, Israel
digo, históricamente siempre ha tenido en cuenta las profecías bíblicas. Otra cosa es que el presidente del primer ministro israelí tiene cierta preocupación en ese área, pero incluso llevamos muchos años en el que el gobierno de Israel hay una parte religiosa, ¿no? Y no es que el gobierno está más ocupado, más preocupado por la profecía, es que el pueblo o la religión judía ortodoxa está en este momento con una sensibilidad mucho mayor a la profecía, lo cual queda también plasmado en los partidos ortodoxos que están participando en el gobierno, ¿no? Pero en lo que es el pueblo o la religión judía en este momento, hay muchos de los dirigentes de la religión judía, profetas entre ellos, que siempre los ha habido, que están claramente esperando el tiempo de la venida del Mesías como algo inminente. Por eso el gobierno también está sensible a ello, ¿no? Y están abiertos a las voces que vienen del mundo gentil también, que está coincidiendo con las profecías que ellos mismos están recibiendo en su celo de lectura de la Torá, de la palabra de Dios. Entonces, una vez más, ahí se suma una inquietud y Dios habla a los profetas del pueblo de Israel, del pueblo natural de Dios. Y bueno, les está hablando a aquellos que están anhelando. Entendamos una cosa, que incluso en el tiempo de la venida de Jesús hubo profetas que estaban claramente convencidos de que era el tiempo de la venida del Mesías, ¿no? Y ahí nos encontramos con que había ancianos esperando al niño Jesús, ¿no? Que tenemos ahí la escena de aquellos dos ancianos. Sí, o sea, tenían revelación de que era en la época. Sí, era el tiempo inminente y de hecho este anciano que dice, ya el Señor me puede llevar porque se ha cumplido su palabra de que mis ojos iban a ver el Salvador, y la otra anciana, ¿no? La otra mujer también que reconoce en el niño Jesús al Mesías y lo proclama. ¿Por qué? Porque había un remanente del pueblo que estaba teniendo luz de que era el tiempo de la venida del Mesías. Y hubo un mover alrededor de Jesús en ese tiempo. Todo el tiempo del ministerio de Jesús en la tierra hubo personas que estaban claramente recibiendo la revelación de la luz de Dios, ¿no? Y en estos tiempos está ocurriendo igual. Es decir, esto se está calentando el mover profético, y por eso qué bueno que también a lo largo de todo el mundo, ¿no? En la Iglesia está habiendo un despertar hacia la palabra profética, ¿no? Y nosotros cada año en estos 7 congresos ya cumplidos y esperamos que en este también, Dios nos regala con palabra profética concreta, ¿no? Y es maravilloso poder estar ahí abriendo el oído, echando las gotas para quitar el ceramen de los oídos y poder escuchar la voz de Dios claramente, ¿no? Por eso es bueno tener la oportunidad y el anhelo de ir, y en caso de que no se pueda, por lo que sea, que podamos estar en espíritu con los que van, ¿no? Que, como decías tú, no solamente van a estar por el tema de las plazas, ¿no? No solo van a estar en el Congreso Profético, sino que hay un tour alrededor, un rico tour de edificación y fortalecimiento de la fe de las personas que van, que es como un compendio, ¿no? de un curso bíblico intenso. Sí, yo me acuerdo, y siempre lo cuento, porque todos sabemos del humor y la forma de los andaluces, sobre todo los sevillanos,
Y me tocó estar con un sevillano cuando fui y decía, esto es como ver la Biblia en 3D, para que nos demos cuenta, ¿no? Y algo que me gustaría dejar claro es que nadie se confunda en cuanto a que, bueno, el tour se modifica por causa del Congreso, no. El tour sigue un itinerario, recordemos que por las características culturales todos los sitios prácticamente cierran a las 5 de la tarde, entonces se cena entre 5 y 7 de la tarde, y el Congreso Palabra Profética son por las noches. Las noches, las últimas 3-4 noches se aprovechan estando en Jerusalén para que en un salón del mismo hotel donde se está alojado, allí se hace este congreso de manera que nadie se pierde nada del tour por el congreso. Sí, que encima luego el congreso es libre, es abierto, quiero decir que no, que personas que no participan en el tour luego sí participan en el congreso. Sí, sí, sí. Y amigos. Es más, hay muchos amigos e invitados que anualmente gente que vive ahí que todos los años se acerca. Sí, y los 2 últimos años hemos tenido la participación de generosos ministros, bueno, rabinos de la religión judía que son amigos nuestros y que están en consonancia con la profecía que Dios nos está dando y estamos sincronizados en los tiempos de Dios. Entonces, ellos desde su perspectiva y desde su conocimiento bíblico nos dicen lo que están sintiendo de la parte de Dios también, y hay una sincronización, ¿no? En el aspecto profético. Evidentemente en temas teológicos hay diferencias, ¿no? Porque ellos todavía difieren en el tema del Mesías específicamente. de la primera venida de Cristo, ¿no? Pero estamos coincidiendo en ese afinar el oído hacia el corazón de Dios, y es interesante, ¿no? Poder recibir esa confirmación por parte de los ancianos, es decir, del pueblo viejo de Dios, que coincide con el pueblo del Nuevo Testamento, ¿no? Y suelen participar. Ellos también salen reedificados por la frescura del Espíritu que se mueve en medio nuestro, y por eso vuelven, porque dicen, no, es que aquí hay palabra de Dios. No solamente viene de parte de los judíos, sino que viene de parte de aquellos que están cerca del judío Jesús, ¿verdad? Porque la salvación viene de él. Y se puede participar en ese tipo, porque es un lugar abierto, ¿no? Si alguien no puede ir a todo el tour, podría también ir al Congreso, ¿no? Y también podríamos ayudarle a poder estar esos días y buscar, pero principalmente lo que es el paquete entero, realmente, y donde uno gana y saca un beneficio claro de esa inversión de esos 8 días de viaje, es en estar en todo el tour y en el congreso, ¿no? Visitar los lugares donde Jesús estuvo. En sí los lugares son lugares físicos, pero participar como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Colocar la brújula en el sitio adecuado, pues nos coloca las coordenadas oportunamente en el sitio y nos hace comprender de una forma mucho más profunda palabras que las tenemos a veces tan conocidas, pero que nos falta encajar en el sitio correcto el mensaje, y entonces se nos abre un abanico de posibilidades mayor, ¿no? Sobre todo el contexto geográfico, el contexto cultural que uno aprende ahí. Yo recuerdo a uno que me decía, que ahora es cristiano, y me decía, yo tuve la oportunidad por mis cuestiones profesionales de viajar a Israel hace años atrás, y cuando fui a Israel lo único que vi un montón de piedras. O sea, lo que él vio fue un montón de piedras, ruinas que no difieren de lo que uno puede ver en Grecia o aquí mismo en España.
pero la cuestión está en lo que tú decías. Uno se centra viendo las ruinas, viendo el paisaje, viendo la cultura, viendo todo ese contexto para poder entender lo que se vivió, para poder comprender cabalmente. No, y luego ves en el contexto bíblico cuando hacen el esfuerzo de llevarte a los tiempos en los que se dijeron las parábolas, por ejemplo, ¿no? Y cómo cuando nos habla de que el pastor es la puerta de las ovejas, es difícil desde nuestra realidad industrial y occidental. Sí, occidental, industrial y ciudadana, es decir, de asfalto. Y poder entender la profundidad de ese tipo de textos cuando te llevan a un aprisco de la época que no tenía puerta y que la puerta era el pastor que se ponía ahí para evitar. Y cuando el que no entra por la puerta es el salteador, es el ladrón, el lobo va a intentar entrar por el muro y te das cuenta de cómo esa parábola tiene una profundidad que antes no la podías ver. Esas cosas, bueno, es un detalle, ¿no? Cómo hay tantos asuntos en la Biblia. Puedes ir y visitar la sinagoga de Capernaum, que aunque la que está data del siglo I, pero es la reconstrucción del lugar donde estuvo la sinagoga, donde Jesús enseñaba tan a menudo en los sábados allá en Capernaum, donde era el cuartel general del ministerio, o del mayor tiempo del ministerio de Jesús, de los 3 años y medio, ¿no? El cuartel general lo tenían en Capernaum, que era la ciudad de Pedro. Sí, de hecho está lo que se considera las ruinas de lo que era la casa de Pedro. Sí. Y es interesante porque cuando uno ve las dimensiones físicas de cómo vivía la gente, cuáles eran las distancias, uno tiene más realidad cuando lee la Biblia. Eso es. No, hay muchos aspectos de ahí, por eso decía, de ese compendio, ¿no? que supone un máster en bibliología, ¿no? Donde muchos de los textos bíblicos se te abren de una manera especial porque estás in situ, ¿no? Y es una experiencia muy especial. De hecho, hay hermanos que van todos los años porque dicen, mira, es que cada año vengo con un regalo. Es decir, Dios me abre nuevas perspectivas dentro de la palabra cuando voy en ese contexto, ¿no? del tour que hacemos, que es de una calidad tremenda, tanto teológica, cultural, histórica, como espiritualmente, ¿no? Y no es que vayamos a vender un tema, sino que es una realidad de lo que va pasando, ¿no? Y de hecho es lo que manifiestan las personas que vuelven cada año después de esa experiencia, ¿no? Y especialmente la añadidura del congreso, ¿verdad? Que es la guinda del pastel, donde hay un tiempo tan especial. Entendamos que el resto del tour, aunque oramos y hay enseñanza, porque la cuestión es que al tour se va con un guía preparado, especializado en historia, aún en historia bíblica, en arqueología, porque los guías son profesionales autorizados, pero por otro lado también está Miguel Díez, por ejemplo, que en cada sitio explica la enseñanza bíblica o la historia desde el punto de vista bíblico, lo que sucedió ahí, lo que se enseñó en ese sitio. Sí. Y no vamos a caminar por encima del agua, pero sí vamos a poder estar por encima del agua en un barco, ¿no? Si alguien tiene la fe suficiente puede andar por encima del agua, no hay problema, pero
no creo que sea no creo que sea la efeméride que vaya a ocurrir, ¿no? Pero sí, conocer, tú decías, las distancias, bueno, poder conocer, por ejemplo, el salmo que nos habla de las cumbres del Hermón, ¿no? Del monte Hermón, y conocer el monte, la realidad de la esperanza de vida del territorio de Israel, que depende de las nieves del monte Hermón, y son otro tipo de aspectos. Vuelvo a decir, hay palabras bíblicas que se te abren en medio de este conocimiento geográfico, ¿no? Y decir, el famoso monte Hermón es este. Alguno puede decir, bueno, pues ese es el monte que alimenta toda la tierra de Israel con el beneplácito de la bendición de sus aguas, ¿no? Y genera el río Jordán, que nace en las laderas de este monte, bueno, de la cordillera que hay allá, y podemos conocer lugares tan tremendos como el Monte Carmelo, lugares, bueno, pues, y ya en Jerusalén, pues también, pues todas esas circunstancias alrededor, desde el torrente, desde el Cedrón, el lugar de donde se queman las basuras, ¿verdad? La imagen del fuego del infierno, que está simbolizado ahí en ese basurero que había donde se estaba quemando constantemente, y que tenía y luego te vas a Cesarea de Filipo y te encuentras con las puertas del Hades, que es otra manifestación del fuego, que ahora no se ve porque fue tapado por un incendio, la boca del fuego que había allá, ¿no? Y cómo está la imagen del infierno en la Biblia de forma física, tanto en un lugar como en el otro, ¿no? Y los lugares, pues eso, el Monte de los Olivos, tantos y tantos que podríamos estar enumerando, que nos llevaría, pues eso, muchos programas, porque es la realidad de lo que se vive en unos poquitos días, ¿no? Y en unos pocos kilómetros cuadrados, porque sí, de repente no es tanta, las distancias no son tan grandes, y cuánta historia que hay en todo eso. Yo quiero recordar para todos aquellos que de repente quieren, aunque más no sea, averiguar, es del 22 al 29 de noviembre de este año 2015. Son 7 días, el tour incluye 7 días por los lugares más emblemáticos de Israel, más los últimos días, hay que sumarle el Congreso Palabra Profética. Tiene un precio de 1.390 euros. Pueden averiguar más llamando al 699-088-867, repito, 699-088-867, o entrando en www.sefaradisrael.com o escribiendo a info@sefaradisrael.com. Todo esto para que puedas averiguar. Todavía hay plaza. Cuando digo todavía, significa que alguna plaza hay, que no te dejes estar, porque tenemos el problema del síndrome del último momento, y viajando a Israel es mucho más difícil, porque la misma seguridad en Israel exige hacer las cosas con un tiempo determinado, inclusive todos estos trámites para poder... No, y los aviones son los que hay, es decir, a no ser que vayas con 200 personas de más y fletes un avión completo, las plazas que hay son las Claro. que hay, es decir, los vuelos regulares que hay, creo que son 3 vuelos diarios desde Madrid a Jerusalén, ¿no? Bueno, a Israel, y las plazas son las que hay, y nosotros tenemos reservadas las que tenemos reservadas. Quiere decir que es muy complicado. Y para que se pueda dar este precio, ¿no? Sí, sí. Porque después de, El Al, que es la empresa con la que se vuela, da determinados precios por determinadas plazas. Más allá no se sabe si puede mantener los precios. Claro. Son todas cuestiones que negociaciones.
Bien, no quedarse. Ramón, muchas gracias. A ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos de los amigos de Solidaria TV y en Radio Solidaria continúa Salvador Orts con todos ustedes.